Sumum, contás con la última innovación tecnológica y con servicios médicos de vanguardia para que la tranquilidad te acompañe siempre. Sumum, excelencia para tu vida. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes para todos los que están en distintos puntos de Latinoamérica en esta charla que arranca aquí mismo sobre grooming, un delito realmente que nos preocupa y mucho, y más en esta época de cuarentena, de coronavirus. Ya van a entender por qué. Tenemos algunos de los mejores especialistas preparados para charlar con nosotros en esta charla organizada por Turner Argentina y por supuesto, Argentina Cibersegura, que ustedes saben, Turner la conocen, empresa y productora hiper reconocida a nivel mundial, y Argentina Cibersegura, esta asociación sin fines de lucro que trata de lograr que las personas usen de manera más segura Internet y las tecnologías, tamaño desafío, por supuesto, en estas épocas que corren. Un verdadero placer. Mi nombre es Nacho Girón, soy periodista argentino de Telefe y de CNN, y vamos, dicho esto, a presentar a ellos realmente, los que saben muchísimo en la materia. Son Javier Lombardi, vamos a ir sumándolos de a poco, especialista en seguridad de la información y concientización. Un verdadero placer, Javier. Luis Lubeck, lo tenemos por allí, especialista en seguridad de la información, también docente, otra persona que sabe muchísimo sobre este tema. Y cierra este trío Silvina Tantone, profesora en informática y especialista en educación y nuevas tecnologías. Realmente un lujo. Buenas tardes para todos. Decíamos, estamos en el mundo, en Argentina particularmente, donde transmitimos, atravesados por la pandemia del coronavirus, atravesados por un aislamiento social obligatorio o cuarentena, que de alguna manera hizo que el grooming esté peor que nunca, porque me contaban que se cuatruplicaron las denuncias por estos casos. Entonces, si quieren, les quiero pedir para arrancar una palabrita a cada uno sobre cómo grooming y cuarentena ha justamente puesto peor esta situación. Si te parece, hacemos Silvina, Javier, Luis. Es que en realidad estamos todos confinados, entonces se ha hecho como más fácil el acercamiento a las personas a través de los medios digitales, que es lo que caracteriza en una de las partes al grooming. Sí, definitivamente estamos más tiempo mediados por pantallas, mediados y comunicados por Internet. Y eso lo que hace es generar mayor riesgo, ¿sí? Ahí el crecimiento. Al estar claramente más tiempo conectados y expuesto a inclusive a mayor cantidad de aplicaciones, sin lugar a dudas, muchos de los que nos están escuchando vieron la explosión de las distintas aplicaciones de videoconferencia, de mensajería y demás, y que son justamente entonces el caldo de cultivo para este tipo de situaciones también. O sea, si no se hace un uso responsable, un uso más sano también de los medios digitales, es donde lamentablemente podemos caer en este tipo de delitos. Bien, hecha esta aproximación general, obviamente con nuestros panelistas lo hemos hablado, la idea es empezar un rato de charla muy abierta, que sea un diálogo. Por supuesto ustedes también nos pueden preguntar a través de la plataforma. Me quedo con esto, ¿no? La pandemia también afectando un delito que realmente es muy grave, que no tiene distinción de edad o de género, lo decíamos. Les quiero preguntar antes que nada,
Silvina, por ejemplo, digo, ¿cuáles son los factores que hoy en día pueden llegar a facilitar aún más el grooming? Bueno, la configuración de privacidad. Después lo podemos desmenuzar un poco, pero Sí. a grandes rasgos, la expectativa de privacidad y cómo la configuramos con los chicos y las chicas desde que son pequeños. La inocencia típica de los chicos y las chicas a una determinada edad, que después mutan hacia la audacia en la adolescencia. Estamos hablando de factores. El sexting como una práctica esperada a una determinada altura de la vida. Y por otro lado, la sociedad hipersexualizada, que también está poniendo a los chicos y a las chicas con algunos desafíos por delante para poder pertenecer al mundo actual, tal cual lo estamos concibiendo hoy en día. Bien, interesantes primeras aproximaciones. Compañeros, para sumar. Sí, creo que en definitiva también, y esto es muy importante, el espacio que como adultos tenemos o dejamos de tener, ¿sí? Esto es también importante y retomo algo de lo que decía Silvi, después podemos hablar muchísimo, ¿no? Pero hace poco, estudio en Europa, decía, ¿la pornografía educa a nuestros hijos o lo vamos a hacer nosotros? Entonces, bueno, este es también un tema. Bueno, un poco y sin ser repetitivo, como decía Silvi, respecto de la inocencia. De hecho, esto se ve mucho cuando hablamos de ataques o de investigación de ingeniería social, que es uno de los caminos que también vamos a ver que el groomer puede utilizar para aproximarse a los chicos en esta búsqueda de ganarse confianza, es que en general la primera impresión de todas las personas es la confianza. O sea, uno al principio lo que ve, lo que le dicen y demás, inicialmente lo cree. O sea, uno ve un perfil, va a creer en ese perfil que es la persona que dice ser, la edad que tenga, el género que tenga. O sea, inicialmente uno tiende, porque si no realmente viviríamos, si no todos en una paranoia imposible, esto lo entiendo, digamos, a todas las edades, en creer lo que nos dicen. Claro. Y esto termina también siendo, entonces, uno de los factores que permiten, de vuelta, más en este momento tan exacerbado de tanta exposición a nuevos contactos, a nuevos medios para prácticamente todo lo que estamos haciendo, o sea, los chicos estudiando ahora muchísimo más en medios digitales, accediendo a otras plataformas, buscando contenido y demás, lo primero que hacen es creer. Entonces, claro, esto también, si no lo hacemos con cierta responsabilidad, estamos abriendo la puerta a este tipo de situaciones. Y algo que charlábamos incluso fuera de cámara que me pareció muy interesante, sobre todo por ahí a los que seguramente también están del otro lado, que no son hiper especialistas en la materia, esto de la no distinción entre género, edad, digo, que aún el más grande, que se puede sentir incluso más curtido en el mundo, más preparado para el mundo, también puede ser víctima. Me gustaría profundizar un poco, quien quiera, en este aspecto, ¿no? Porque creo que muchas veces se toma solo que por ahí los más vulnerables en cuanto a edad pueden caer. Y no, todos, creo, corríjame si me equivoco, podemos ser víctimas de, ¿no? Es que acá todos queremos tomar la posta, nos encanta claramente hablar de esto. Algo que justamente siempre mencionamos en las charlas de conciliación que damos en escuelas y en empresas, es, y lo usamos como disparador, así como los chicos, acompañados por los padres idealmente y demás, generan cuentas en medios digitales, en redes sociales que tienen edades mínimas para empezar a utilizar. Entonces tienen que acceder a, llamémoslo una pequeña mentira blanca, para decir, estoy usando esta red. Dalo vuelta y mostrar entonces a ese mismo chico de, mira, vos pusiste, tenías 15 años para usar la cuenta. La red social no se dio cuenta que estabas mintiendo, no se da cuenta del otro lado. Ese adulto pone la misma edad y la red social no está verificando que esa sea la edad de la persona. Y esto pasa claramente en todas las edades. Y cuando después empezamos a ver en las investigaciones quiénes terminan siendo víctimas de grooming, claramente no hay distinción de género, no hay distinción de edades. Justamente puede caer ese chico de 17 que se creía que se las sabía todas, porque cayó en un engaño por una persona adulta que lo llevó primero a una situación de confianza por cualquiera de los caminos que vemos que se pueden dar en el grooming, ¿no? Importante por ahí, ya que nos fuimos metiendo, definirlo, ¿no? Porque no sé si todos conocemos qué es grooming. Y entonces, a ver, está bueno entender desde el vamos que es una acción de un adulto, ¿sí?, hacia un menor por un medio digital, ¿sí?, con un objetivo netamente sexual, ¿sí? Y en base a eso,
es donde se dan algunas situaciones que llegan a bajar si quieren, barreras y a generar confianza de ese menor para que envíe alguna foto, algún video. Estamos viendo en el último tiempo muchísimo, y en este tiempo de pandemia muchísimo más, cantidad de material propio, o sea, generado por los propios chicos circulando en la red, ¿no? Y esto realmente, bueno, hace que después tengamos muchísimas más denuncias. Y es importante acá agregar que muchas veces, bueno, los casos más generales corresponden a adultos, personas adultas que falsean su identidad para acercarse, pero no necesariamente. En muchos casos se presentan con su edad real, o en otros incluso pertenecen al entorno de confianza de los chicos, por lo tanto no deben ganarse la confianza porque ya la tienen, claro. O son conocidos, docentes, entrenadores, adultos que ya conocen. Lo que sí ocultan es el objetivo final, que es ir contra la integridad sexual de esa persona, digamos, pero no ocultan su identidad necesariamente. El grooming está constituido como delito igual en ese caso. Bien, más adelante ya les digo a los que nos están mirando que quiero y queremos profundizar en cómo aprovechar y disfrutar las redes, no queremos generar pánico, queremos disfrutarlas. Ya enseguida digo, lo hago como venta para que quede claro que primero contamos lo que falla y lo que se puede mejorar, pero que claramente queremos aprender. Yo también, en primer lugar, digo, cómo poder usufructuar las redes sin caer en estas cuestiones y sin padecerlas, ¿no? Pero digo, hechas estas aproximaciones generales que hemos hecho, compañeros, ¿qué consejos le darían? Si querés arranco por vos, Silvina, si damos la vuelta al revés. ¿Qué consejo le empezarías a dar justamente para minimizar los riesgos? Es difícil, o sea, hay un montón y no necesariamente uno es más importante que el otro, pero nosotros desde nuestra misión de concientización apelamos al diálogo con los chicos y las chicas desde edades tempranas y acerca de ponerle nombre a este delito y llamarlo como tal, acompañarlos a los chicos en internet, estar cerca, a pesar de que no nos sintamos capaces con las destrezas tecnológicas para jugar a los mismos juegos, usar las mismas redes sociales, pero sí acompañar desde el diálogo y dispuestos a aprender, aportando nuestra mirada adulta. Hoy un poco lo había dicho creo que Javi al principio, ¿no? Esto, no ceder ese espacio educativo a ningún otro, menos aún a la tecnología, digamos. Bien. Si quieren ir aportando, los llenamos entre todos al listado porque hay un montón de dale, a ver, Javier. De cuestiones. Sí, a ver, algunas de las cosas interesantes, ¿sí? Porque podemos, inclusive, vos decías algo, ¿no? Cómo disfrutar. A mí es justo la parte que más me interesa, la parte de disfrutar la tecnología. Pero podemos conocer mucho de tecnología, pero si no tenemos un plan, ¿sí? No funciona, ¿ok? Y el plan, digo, bueno, tengo chicos, o yo estoy adoptando nuevas tecnologías. A ver, ¿qué debería tener en cuenta? ¿Sí? Algo muy interesante cuando me comunico con el otro, sea un adulto o yo estoy comunicándome con un menor, típicamente tengo hijos y yo lo hago a diario, digo, ser honesto, ¿sí? En esa comunicación, ¿sí? Porque es una realidad que también, y pasa, lo veníamos hablando con los chicos, muchos de los chicos que caen en esta situación de abuso sexual, porque lo es, lo ocultan, ¿sí? Hay estadística que dice hasta el 60% de los abusos se ocultan. ¿Por qué? Por vergüenza. Es una vergüenza atroz, ¿sí? La que sienten estos chicos. Entonces, es importante, además de conocer sobre tecnología o cómo abordarla de manera más sana y consciente, tener un plan, tener una comunicación honesta que nos haga después, ante alguna situación que quizás no sea la ideal, poder recurrir a alguien que me dé un canal o me abra un canal de comunicación y me ponga el oído y me pueda dar un buen consejo y podamos salir adelante, ¿no? Siempre positivamente, porque es la idea. Bien, seguimos sumando consejos. Luis.
Entendiendo justamente que el mundo digital no es otra cosa que la extensión del mundo físico, traslademos los mismos consejos. Por supuesto, no quiero caer en el fácil de no hables con extraños. Creo que hablar con extraños a cualquier edad es parte de la maduración, pero cuando alguien habla con un extraño, habla de causas particulares y no habla de cosas íntimas o privadas, o cómo está compuesta una familia, o gustos similares. El consejo de no aceptes regalos en la calle a un desconocido, en el mundo digital pasa lo mismo. De hecho, se ha visto justamente como maniobras para ganar confianza, y algunos se puede reír, porque por supuesto depende. Un ejemplo puede ser hace varios años, cuando te podían regalar vías de Candy Crush, o paquete pago, o una skin de Fortnite, o un upgrade en Roblox. O sea, ese es un regalo digital que para un chico puede ser justamente la vida o entrar en confianza con alguien, y son esos que nos decían a nosotros de chicos: no aceptes caramelos en la calle. O sea, veamos cómo los mismos consejos que un adulto, y con esto reforzar también el mensaje de no es importante o no es fundamental que el adulto sea un experto en tecnología como para poder acompañar también en la maduración del uso responsable de la tecnología en los chicos. Es importante saber justamente este tipo de cosas, o sea, saber qué está ocurriendo, porque aparte sería imposible, muchas veces hasta nosotros mismos nos sorprendemos con la cantidad de herramientas que siguen surgiendo cada día. Nosotros tenemos, por suerte, muchísima interacción con personas de la justicia, personas de la fuerza de seguridad y demás, y bueno, ahora vimos un caso en tal herramienta, a lo mejor conocíamos la herramienta y no sabemos qué estaba pasando a través de eso, o directamente en algunos casos nos sorprendemos con una herramienta porque alguno no la escuchó, o pensaba que todavía no había llegado al país, o lo que fuera, y de repente, bueno, vemos que explota en tal situación. Entonces nos ponemos como padres, y sería imposible pedirle a un padre que no trabaje de esto. Tenés que estar atento y saber jugar a Fortnite, Roblox, Call of Duty, FIFA, toda el avance tecnológico va más rápido, además, ¿no? Que el avance de nosotros mismos como adultos, desde ya. Sin lugar a dudas. Y menciono esto también como para dejar en claro que este tipo de acciones no se dan solo en redes sociales, que también a veces es un falso mito de decir solo pasa en redes sociales. Pasa en cualquier medio digital que permite un chat, por ejemplo. Y hoy básicamente casi cualquier plataforma, que es lo divertido y es lo que atrae justamente a todas las personas, principalmente a los chicos, es esta interacción social. Entonces, así tenga un chat, así tenga la posibilidad de hablar por el microfonito, pueden ser los juegos y demás, está dándose este tipo de situaciones. Claro, por eso es que es importante, perdón, como hoy había hecho mención en hablar de la expectativa de privacidad que tenemos nosotros como familia, como entorno, con los chicos y las chicas desde que son chicos, y acompañarlos en esto, dándoles herramientas para saber qué decir, cuándo decirlo, porque hay información que puede ser pública o que indefectiblemente es pública, información que consideramos privada, y hay otra información que es íntima. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede o debe avanzar? Y siempre dejar abierta la puerta para el diálogo, para pedir ayuda. Siempre alguien nos puede ayudar. Bueno, justo iba a hacer doble clic ahí porque, digo, Javier hablaba de un plan, entre ustedes también completaban esta idea de cómo ir acompañando, sobre todo ahí sí hablando más de los menores. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo dos tipos de amigos y amigas. El que dice, quiero que mi hijo sea libre y simplemente lo encaro a través del diálogo, y otra parte de la biblioteca que dice, yo tengo la clave del celular de mi hijo y la verdad que una vez por semana entro y se lo peino entero, le miro todo lo que hace. Entonces le pregunto, ¿los especialistas dan alguna recomendación particular? ¿Y cuál sería el punto medio entre respetar la intimidad del joven, pero por otro lado, también cuidarlos? Qué difícil tema les planteo. Bueno, ahí es súper interesante porque es a donde creo que todos estamos esperando tener ese botón que apretamos y soluciona todo. Y ahí está bueno encararlo por el balance, vos lo decías perfectamente, ¿sí? Creo que ni uno ni otro extremo es el ideal. Lo que sí, y como decía Silvina recién, es fundamental brindar información y herramientas, ¿sí? Porque no puedo lidiar con las cosas, con las acciones que voy emprendiendo si no tengo herramientas. Y en este sentido está bueno también pensar, y algo introducía hoy Silvi cuando arrancábamos, las diferentes etapas madurativas, ¿sí? Quizás en un inicio
vamos a darle a los chicos un dispositivo donde va a haber filtros, donde va a haber alguna aplicación de control parental. Digo, hay muchas y muy buenas. Escuchaba en algunas ponencias inteligencia artificial, machine learning, que ya está implementada en muchas de estas aplicaciones. Ahora, cuando van creciendo, lógicamente, necesitan su espacio de privacidad, su espacio de crecimiento, como decía recién Luis también. Empezar a conocer personas que no necesariamente las tenés o las conoces en la diaria. Y estos espacios van haciendo que también puedan generar nuevas experiencias. Si les dimos y charlamos, si les dimos herramientas, si tenemos abierto ese espacio de comunicación con los chicos, naturalmente van a ser más las experiencias positivas que las negativas, porque van a poder reconocer claramente que esto que me está pasando no es tan positivo, tengo que hablar con alguien, ¿sí? Y estas situaciones que en el crecimiento son tan importantes. Sí, a nosotros no. Perdón. Y sin lugar a dudas, dale. Te pasé, Luis. Y sin lugar a dudas, como dice Javi, es un proceso y que sobre todo tiene que haber acuerdos, tratar de generar la mayor cantidad de acuerdos a ambas partes, porque sin criticar, por supuesto, ninguna doctrina, porque esto después termina siendo el ámbito más cerrado de cada casa y de cada familia, también vemos la situación de yo controlo o siento que controlo el 100% y ese chico genera una cuenta paralela. Que ese padre no va a tener esa cuenta, porque realmente hoy creo que casi todos sabemos que, o deberíamos justamente en eso estar al tanto, que una cuenta o un nuevo perfil en una red social lo podemos generar hasta en una televisión inteligente, lo generamos en el dispositivo de un amigo, lo generamos en la consola de videojuegos, entonces, por de alguna manera decir lo oculto del teléfono que mi padre siente que conoce al 100%. Y ni hablar las situaciones que vemos, que a lo mejor el chico generó una cuenta paralela, el dispositivo de un amigo, y la usa cada tanto. Bueno, ahora en esta restricción a lo mejor un poco menos, pero son situaciones que se observan, con lo cual lo ideal es, por lo menos, arrancar desde un acuerdo, en el cual, sinceramente, con edades más chicas y con los primeros dispositivos, tiene que haber un control. Está bueno que haya cierto control para también desde ahí se genera el diálogo. Che, mirá, vi esto, vos qué sentiste con esta situación, cómo estás manejando esto. No podemos dejarlo librado al azar al 100% al chico, tampoco, porque cuando se genere eventualmente, Dios no quiera, pero si se llegara a generar algún tipo de inconveniente, tampoco tendríamos nosotros las herramientas, el conocimiento para responder. Si yo le di un dispositivo a un menor hoy y viene en un año y decir, ya con un problema hecho, si no seguí un poquito, aunque sea, el acompañamiento ese, voy a tener menos herramientas para responder. Bien. Sí, hasta hoy Bien. era un poco idílica la sensación de decir, bueno, podemos pensar cuándo le vamos a dar un dispositivo a nuestros hijos, porque también eso es un gran debate, a qué edad. Hoy estamos todos conectados, el 100%. Entonces, como ya ahora es inevitable. Y bueno, yo trabajo en mi profesión cotidiana con chicos y también fui chica igual que ustedes, o sea, uno se escapa necesariamente, ¿no?, de ese control extremo. No obstante, desde Argentina Cibersegura no tenemos estos consejos cerrados respecto a edades, pero sí nos gusta poner consejos, y acá uno que se me está viniendo ahora a la cabeza, digo, ¿cuándo sacarle? No sé, todos aprendimos a andar en bicicleta seguramente con rueditas, ¿no? Y a los chicos y a las chicas les seguimos enseñando de la misma manera. Primero les ponemos rueditas para que no se caigan, básicamente porque no queremos que se lastimen mucho, que vayan tomando confianza. ¿Y cuándo se las sacamos? Cuando sentimos que no se van a caer, no, porque ya sabemos que se van a caer, pero que por lo menos no se van a lastimar tanto, los sentimos más seguros. Entonces, esta metáfora tal vez para acompañar ese circuito, porque van a estar solos en Internet. Y por supuesto que soy partidaria, nosotros lo somos, de tener herramientas de control parental y de ir acompañando el proceso de independencia de los chicos en Internet. En algún momento ir guiándolo. Están solos, claro. Entonces, para cuando eso pase, que tengan las herramientas para saber defenderse. Ese es nuestro concepto, por lo menos. Por ejemplo, en nuestro sitio, y de vuelta a mí me gusta usarlo como disparador para una charla, porque van a encontrar un contrato de uso de Internet que recomendamos. Idealmente o idílicamente,
para cuando se le hace el primer dispositivo al chico. Pero si ya se le dio y a lo mejor están enterándose ahora que está bueno sacar este tema, va a ser difícil que un menor lo firme ahora cuando ya a lo mejor hace 2 años que tiene un teléfono y lo está utilizando. Pero justamente ver a qué llamamos nosotros acuerdo, qué van en relación a justamente cuál es el uso que se le da a redes sociales, cuántas horas se va a usar por día ese dispositivo. Por supuesto, no pretendemos que sea un contrato firmado por Consangue, ni mucho menos, sino justamente guías de ambos lados para empezar un conocimiento más sano y responsable. Y eso, Luis, ¿cómo lo propondrías? Digo, por ejemplo, entre padres e hijos, digo, se sientan antes de ese momento clave que es la entrega del primer dispositivo, se ponen estas reglas, se negocian. ¿Cómo lo recomendás prácticamente? Bueno, creo que todos los que estamos acá somos padres, o sea, todo siempre es una negociación. Okay. Si en este momento un padre que todavía no llegó a entregar ese primer dispositivo al chico está en condición de negociar dentro de esto el contrato y póngalo arriba de la mesa, decir, bueno, muchas veces hoy lo hacemos, o sea, bueno, en cuarentena, ¿hasta qué hora se quedan despiertos? ¿Cuántas horas están con la consola de videojuegos? ¿Qué hace con esto? Bueno, dentro de ese contexto, metamos algún punto también de que el chico haga un uso más sano y responsable de la tecnología. O sea, que no sea solo el hecho que, bueno, no quiero que lo use tantas horas. Tiene un porqué, el porqué tantas horas, por más exposición a otros riesgos, o digamos, por cuantas más horas está utilizando medios digitales, justamente va a bajar su expectativa de atención y demás a algunos riesgos que pueden llegar a aparecer. Esto lo puedo unir después casi con cualquier delito informático que está ocurriendo. O sea, una persona que está 12 horas conectado mirando una pantalla, en la hora 12 va a estar menos atento a si lo que le está llegando es un pedido real de un contacto conocido o alguien que lo quiere engañar, si el correo que le están haciendo invitar a hacer un link es real o no es real. O sea, entonces, todo en este sentido va a tener un porqué. Vámonos arriba de la mesa, o sea, tratemos de... Y es un contrato, me imagino, como especialistas, que es un contrato un poco vivo, ¿no? Digo, tomo la metáfora de la bicicleta, que a medida que va avanzando el tiempo, por ahí se vuelven a sentar y renegocian algunas cláusulas. Por supuesto. Definitivamente. Sí. Además, adendas todo el tiempo. Sí, además algo interesante, que esta idea de contrato de uso de los dispositivos o de la tecnología de información y comunicación en casa, es algo que no es una idea nuestra, porque de hecho hace muchísimos años se viene utilizando en todas partes del mundo, y es bien interesante no solo esta idea de que sea vivo, de que lo podamos revisar, sino que también es fundamental para que algunas charlas necesarias las tengamos, ¿sí? Hay charlas, por ejemplo, ¿todo contenido está bueno que consumamos a cualquier edad? ¿Sí? Y esto es algo que tenemos que, como adultos, pensarlo, porque nosotros ya estamos formados, pero estamos formando a las nuevas generaciones. Entonces digo, hay contenido que deberíamos preservarlo, ¿sí? De consumir por lo menos en un estadio de su vida. También interesante pensar, ¿no? Hablábamos de privacidad hoy, pensar antes de publicar. ¿Sí? O sea, todo lo publicamos, como decía Silvi, hay cosas que deberían quedar en un ámbito de intimidad. ¿Por qué? Porque si no, también creo que Luis lo mencionaba, es después información que puede ser utilizada en un juego, en un chat, después de tantas horas de jugar, para abrir la puerta a conversaciones que nos lleven, ¿sí?, a situaciones riesgosas. Sí, y tomo un poco esto de conversaciones, porque estamos haciendo como mucho foco en nenas y nenes chiquitos también, y bueno, ¿y qué pasa con los adolescentes? Y ahí tal vez el diálogo está en relación a la sexualidad saludable, ¿no? Tratar de todo lo que se nos venga a la mano, tomarlo para hablar. Una noticia que tomó la agenda pública, lo que fuere, lo que fui escuchando, que esta red social, que qué pasó, aprovechar para ir sembrando semillitas que van a germinar cuando sea necesario, pero hay pocas cosas que van a reemplazar al diálogo, además de la acción. Y acá tal vez está interesante plantear esto, de que los chicos desde que son chiquitos miran para arriba, entonces todo el comportamiento que está pasando hoy en Internet, en muchos casos es intuitivo, porque estamos aprendiendo a adultos y las nuevas generaciones en simultáneo sobre el uso de Internet, y por otro lado nos copian.
porque recién me tomé un poco qué información es pública, qué muestro de mí, qué es más privado. Miran lo que hacemos los adultos, que damos el ejemplo en muchos casos. Entonces, bueno, esto abre todo un área interesante también para hablar, me parece. Y es muy interesante esto que dice Silvi, porque días pasados compartíamos una videollamada con algunos chicos y están utilizando una aplicación muy interesante, por lo menos que me resultó interesante a mí, que se llama Photo Roulette, ¿sí? Así que, ¿se acuerdan? Chat Roulette, que lo hablábamos tanto antes, de la posibilidad que también, bueno, surgió con pandemia una nueva oleada de descargas, ¿no? Pero este Photo Roulette que uno le da a la aplicación, ¿sí?, la potestad para que hurgue en sus galerías, ¿sí?, y presente en el juego, mientras los que estamos jugando, fotos y que uno tenga que adivinar de qué galería es. Lo interesante es que me contaban estos chicos que han surgido imágenes, y a esto lo relacionaba con lo que decía Silvi, imágenes que no se les hubiera ocurrido compartir, ni siquiera de uno a uno, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, son estas pequeñas cosas que al momento de adoptar algunas plataformas o aplicaciones deberíamos tener un poco de ojo, y ahí sí, buscar información. Seguramente alguien ya hizo una revisión de esa aplicación en cuanto a cuál sería una configuración de privacidad interesante, cómo adaptarla nosotros, ¿sí?, a la expectativa de privacidad que hoy hablaba Silvi. Bueno, son todos estos pequeños consejos que hacen más divertida la tecnología también. Nos tenemos que preocupar menos si en el momento de instalar una aplicación ya le prestamos atención. Eso sí, mantener siempre los dispositivos, Luis, que lo hacía mención, ¿no?, actualizados, las aplicaciones en las últimas versiones. ¿Por qué? Porque también, si no, es un vector de riesgo. Bien, bien. Avanzo un paso y acuérdense que en instantes vamos a hablar de cómo aprovechar y disfrutar las redes, estamos yendo a poquito. Me pasa que como adulto descubro que tanto alguien más chico como alguien un poco más crecido, pero en camino de ser adulto, está cerca de ser víctima o al menos sospecho o efectivamente es víctima de grooming. ¿Cómo denuncio? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el primer paso a seguir? Me imagino cuando alguien adulto se encuentra con esa pared de frente, ese pánico de frente de ¿y ahora qué hago? Desde el punto de vista de adulto, te diría, lo primero es acompañar a la víctima, ¿no? Lo primero es desde un lugar de no juzgar. Y después, seguir los pasos en relación a la denuncia de los delitos informáticos en general, que implican no borrar, no modificar, no reenviar, no hay que arruinar lo que después puede ser usado como prueba en una causa penal. Luego hay que hacer la denuncia, pero antes es importante, nosotros recalcamos desde Argentina Cibersegura que en este caso de protagonismo no hay que hacer la denuncia en la red social porque nosotros queremos que ese delincuente vaya preso. No queremos que le haga esto a nadie más. Entonces, si reportamos el perfil y le dan de baja, en general se tratan de usuarios que tienen muchos otros perfiles y que están pasa al siguiente y ya está. Claro. Exactamente. Entonces, hay que hacer la denuncia penal y seguir los pasos que nos digan en relación al guardado de las pruebas y a cómo continuar. Y además, algo importante acá es no tomar partido. Yo sé que a los adultos, si se trata de tu hijo, de tu hija o de alguien que vos querés mucho, tu hermanito, tu hermanita te da por ahí salir a actuar, pero no hay que hacerse pasar por el menor de edad, no hay que simular el vínculo, hay que hacer la denuncia, ¿sí? Para que llegue a un buen puerto. Sí. Sí. Y en general les hago solo esta pequeña acotación, digo, al menos de los países donde nos miran, Argentina, Paraguay, Uruguay, ¿la justicia está en general actuando rápido con respecto a estos delitos? Digo, más que antes, que por ahí, me imagino muchos años atrás, te acercabas a una fiscalía, a un juzgado con un delito de grooming y te miraban con cara rara. Ahora está más incorporado. ¿Te ayudan en general? Está mucho más incorporado, están actuando mucho más rápido, no solo la justicia, sino todos los protocolos ya están mucho más aceptados entre todas las partes involucradas. Esto quiere decir también hay muchísima interacción con las plataformas involucradas, o sea, porque entendamos que casi todas las plataformas que vienen siendo involucradas son empresas americanas, europeas, algunas con subsidiarias locales, pero
por suerte, todos estos procesos, y particularmente lo vemos en casos de grooming, por supuesto lo vemos en casos de material sexual y reproducción infantil y demás, por suerte se actúa muy, muy rápido en entregar la evidencia y la información por parte también de las redes de cuáles fueron los dispositivos, las IPs, de cuándo se conecta, qué otros datos asociados, que no es lo que uno ve públicamente en los perfiles hay, como para que rápidamente también la justicia pueda actuar. Y de vuelta es por esto también lo que comentaba antes, así es como también nos enteramos de casos hasta muy recientes, nuevas aplicaciones, porque la justicia ya está involucrada. Hay, hablando, por ejemplo, en Argentina, ya hay varias fiscalías en varias provincias dedicadas exclusivamente a delitos informáticos. Especializadas. Y como tal, entra dentro de la fiscalía especializada en delitos informáticos. Entonces, es muy importante hacer la denuncia, por supuesto no solo para resguardar la integridad del menor al cual estamos nosotros acompañando, sino también entender, está bueno saber, lamentablemente, que el groomer tiene siempre más de una víctima. Entonces, cuando estamos haciendo una denuncia, no solo estamos ayudando al menor que nosotros conocemos, sino que estamos ayudando a muchísimos chicos. Hemos escuchado de casos de groomers que tenían contacto con hasta 4.000 chicos. No es, por supuesto, el promedio, los promedios están más abajo, pero así sea, que está teniendo con 5, con 10, con 100, estamos ayudando a muchos más chicos cuando estamos llevando a la justicia algunos de estos casos. Así nos toca ser el primero que denunciemos, por algún motivo los otros casos no han sido todavía detectados, pueden estar en distintas etapas del proceso de ganarse la confianza de ese chico, pero créannos que no solo vamos a estar acompañando y ayudando al menor, estamos viendo víctima o suponiendo que es víctima, yo en general sería previsor. Si hasta suponemos que hay una situación, denunciemos también, que después sea la justicia la que se encargue de decirnos, no, era un menor que se pasó con el chat, pero era un menor, no se preocupe. Y ahí uno todo con todo, me imagino que ese plan que habíamos hablado en la etapa anterior, que era el plan del diálogo, de acompañamiento, ya sea con el más chico o con el que está un poco más crecido, en el momento de ese pánico que decía, ¿no? De descubrir algo en una red social que no te gusta o que te parece este delito, haces la denuncia y me imagino que no se corta el diálogo con el chico, tenga la edad que tenga, ¿no? Para no asustarlo, creo yo. Sí, no solo, a ver, como decía Silvia en algún momento también, a ver, siempre el diálogo tiene que ser desde el lado del acompañamiento. Es fundamental porque son procesos, vos también lo decías hoy, ¿no? O sea, la tecnología avanza muy rápido. A ver, pero los consejos son los de siempre. ¿Sí? Lo que tenemos que tener como adultos es la habilidad para trasladar esos consejos a una plataforma de moda hoy. Digo, sin ir más lejos, TikTok. Ok. Creo que, no sé si todos tienen cuenta en TikTok, pero es súper interesante, ¿sí? Hasta inclusive uno puede pasarse varios minutos viéndola. Ahora, es una plataforma que tenemos que entender los adultos para poder acompañar el uso de nuestros hijos, o de nuestros chicos, sobrinos, digo, siempre tenemos algún. Entonces, es fundamental desde el lado del acompañamiento y brindando siempre información verídica. Y ahí es también interesante porque tenemos canales a los que podemos recurrir. Hoy Luis los nombraba. Ya hay organizaciones transnacionales que hace mucho tiempo vienen y en cooperación con empresas, inclusive con organizaciones como nosotros, generando material que nos puede ayudar, ¿sí? Y lo ligo un poco con la idea de hacer un uso más sano y seguro, más disfrutable de la tecnología. Bien. Sé que tenemos alguna pregunta, así que si quieren la compartimos, así también nuestros especialistas responden, cuando ustedes quieran la leemos. Dice, ¿es difícil prevenir o actuar judicialmente contra personas públicas acusadas o con prácticas predatorias que tienen mucho seguimiento de menores o adolescentes? Mira, voy a responder con una charla que tuvimos hace poco con gente que investiga. Es fundamental, y un poco lo decía Silvi hoy, es fundamental preservar las pruebas. Ahí está, gracias Luis. ¿Por qué? Porque no solo en base a las pruebas se va a trabajar, sino a una investigación en fuentes abiertas. O sea, hay todo un proceso necesario para
probar delitos y más de índole penal, ¿sí? Estamos hablando que es algo muy, muy importante, ¿sí? Estamos hablando de la integridad de una persona, estamos hablando de su imagen. También es una realidad que tenemos que tener muy en cuenta que muchas veces se revictimiza a quien denuncia. Entonces tenemos que apoyar, ¿sí?, fuertemente a las personas que se animan, ¿sí? Porque como decíamos hoy, realmente no es la mayoría de las personas las que se animan a denunciar más que nada estos casos de índole sexual. Sin embargo, digo, en el contexto de este Campus Party, ¿no? Y el Reboot the World y qué podemos hacer para actuar positivamente, reconfigurar, digo, como nunca se está dando el aprendizaje horizontal, ¿no? Siempre históricamente los adultos enseñamos para abajo y ahora me parece que empoderar a los chicos y a las chicas para que ellos estén atentos. Decían, leí varias veces la pregunta, digo, porque personas públicas, y sí, hay casos donde se está pasando bien cerquita del grooming, ¿no? Tenemos algunos tiktokeros que los mismos, ¿cómo me enteré? Me enteré por los chicos, nos enteramos, nosotros tomamos los insumos en muchos casos de lo que nos cuentan los chicos y las chicas. Y ellos mismos se están sorprendiendo. Mirá de lo que están hablando, mirá, está empujando con esta pregunta que no tiene nada que ver, que es incómoda, digo, empezar a hacer escuchar nuestra voz y que se extienda y que cada uno de nosotros sienta que tiene un rol protagónico, que puede hacer algo. Siempre podemos decir que no, siempre podemos reportar, debemos reportar, porque si nos queremos mantener en este ambiente que sea sano, saludable, que esté bueno, si hay alguien disruptivo, tenemos que hacer algo. Las plataformas están haciendo esfuerzos cada vez más por preservar. Al principio se les fue de las manos y ahora están todas actuando, ¿no?, para proteger en lo que se puede a las personas menores de edad. Entonces, pero bueno, los que están ahí son las personas, porque uno en Internet está solo en general. Entonces hay que saber cómo actuar y hay que empezar a denunciar, hay que empezar a reportar esas cuentas y avisar cuando vemos algo o los chicos ven algo que no está bueno. Y algo bien importante, lo digo con lo que decís, Silvi, me parece fundamental. Vos hablás de los tiktokeros, youtubers, gente pública, ¿no? También tienen la responsabilidad de ayudarnos, ¿sí?, a generar conciencia sobre no solo estos delitos, sino, como vos decías, Nacho, y creo que Luis también mencionaba, hacer un uso más divertido, más sano, más relajado, ¿sí?, de la tecnología, y no que tengamos, ¿sí?, que estar tan preocupados, sino que mediante la información que tenemos, y cada vez más información siempre es mejor, ¿sí?, porque podemos decidir mejor las cosas, pero lograr disfrutar de la tecnología, que realmente ahí quería entrar, ahí quería entrar, digo, lo venimos diciendo desde el principio, hecha todas estas recomendaciones y el abordaje que le dimos al grooming, cómo aprovechar y disfrutar las redes sin pánico, pero a la vez disfrutándolas. Bueno, es fundamental tomarse 5 minutos de procesar todo esto que venimos diciendo y decir, bueno, configuremos la privacidad de las redes que queremos utilizar para que macheen la expectativa de privacidad que tenemos. Por eso tampoco hay un solo consejo de decir, todas las redes tienen que ser cerradas, todas las redes tienen que ser públicas, todas las redes... O sea, primero, como individuos, definamos cuál es la expectativa de privacidad que tenemos y actuemos en consecuencia con eso, configurando la privacidad y la seguridad en la herramienta que estemos utilizando para justamente poder usarla relajado. Es decir, ok, si yo ya la configuré de la manera en la cual mi expectativa de privacidad va a estar acorde, esto quiere decir, yo estoy dispuesto a publicar cosas para todo el mundo, porque quiero ser youtuber. Entonces, voy a tener una expectativa de privacidad baja. En mi cabeza, un uso responsable de esa herramienta debería ser no exponerme demasiado. Si yo voy a tener una expectativa de privacidad en la cual quiero cierto contenido resguardarlo para un grupo más íntimo, tendré una cuenta privada, podré configurar según la red listas individuales, mencionamos, no sé, Instagram mejores amigos o algo. Entonces,
sé que lo que voy a publicar ahí debería estar más restringido o algo. Siempre, y esto no es para asustar, digamos, pero también lo mencionamos mucho en nuestras charlas de consideraciones, sabiendo que todo material que generamos digitalmente, una vez que lo publicamos, se puede perder el control de esa información, o sea, por distintos motivos. Yo puedo tener el mejor grupo cerrado dentro de Instagram, pero basta con que uno haga una captura de pantalla, la reenvíe o algo, y yo ya perdí el control de ese material, ¿no? De vuelta, sin llegar a asustar, pero creo que es importante tirar todas las cartas sobre la mesa. O sea, hemos tenido hasta filtraciones de imágenes de herramientas como Snapchat, que se suponía que era la petit de la privacidad. Yo te iba a mandar una foto y después 2 veces se borraba. Y hackearon, o sea, se filtró información de Snapchat y aparecieron 400.000 fotos íntimas dando vueltas con nombre y apellido por el mundo. Entonces, de nuevo, no es para generar ni mucho menos una cuestión moral sobre la situación. Esto queda en el ámbito privado y muchas veces hace al disfrute de las personas en las herramientas digitales, pero seamos conscientes de las situaciones, ¿no? O sea, entonces, y actuemos en consecuencia de eso. Y sí, Silvina. Por ahí hablaba de Luis muy bien de cómo configurar y atender a la propia expectativa de privacidad, pero también la obligación de respetar la ajena, porque en muchos casos nos encontramos publicando material de otras personas a quien no les pedimos permiso. Y acá es algo como que me parece interesante traer, porque ¿por qué se hacen públicos muchas veces los datos o la información de una persona? Y es por posteos ajenos. En algunos casos, la verdad es que, bueno, si en este momento yo soy consciente de que esto es público, pero en otros casos, por ahí tenemos el hábito, ¿no? Estar comiendo un asado en casa, un cumpleaños, lo que sea, lugares donde, no sé, nos sacan fotos, no nos avisaron, las están compartiendo. Digo, bueno, yo como adulta podré hacerme cargo de eso, pero está creciendo también una generación de chicos y chicas con una biografía digital armada en muchos casos por los adultos que los crían, ¿no? El sharenting, que no es el motivo, digamos, de este espacio, pero sí hilvanando un poco con el grooming y con los hábitos saludables, por ahí detenernos un poco los adultos a pensar qué estamos compartiendo, qué información y dónde estamos compartiendo de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos, ahijados. Muchas veces tenemos fotos de ellos en nuestros perfiles, los subimos a canales públicos, los subimos en alguna situación por ahí desnudos porque los estamos bañando. Entonces también ese material en algunos casos termina en sitios de pedofilia. Ser conscientes de esto, ¿no? Bueno, nada. No sí, interesante, muy interesante como tema. Está buenísimo. En esto, un segundito, por esto de la expectativa de privacidad también del otro, algo que está dando mucho ahora en cuarentena es la cantidad de fotos que vemos publicadas de las reuniones de Zoom. O sea, y cuando en esas reuniones, por ejemplo, en clases y demás, hay chicos involucrados, hay un tema ahí, por lo menos a debatir, ¿no? De estamos muchas veces sin pedir permiso, exponiendo situaciones personales o privadas, porque ya no solo es la imagen del chico, el nombre del chico, la casa del chico que hay atrás, o sea, información que termina expuesta sin a veces haber pedido permiso. Como dijo Silvi, los 4 estamos participando de este Campus Party y agradecemos de ya la invitación del espacio, y yo sé que mi cara puede ser capturada y va a aparecer la cortina, que creo que está limpia, pero muchas veces en reuniones que deberían ser más privadas o por lo menos más reservadas, también termina porque uno capturó la pantalla con la mejor buena fe diciendo reunión de amigos, cumpleaños o algo y publica la carita de todos con los nombres de cada uno y demás. Y a lo mejor esa familia o ese chico no quería verse expuesto, a lo mejor ese chico ni siquiera tiene red social. Termina, digamos, bueno, entramos en todo otro concepto que hoy se habla de perfiles sombra, que son justamente estos datos que aparecen públicos de gente que no tiene perfiles o redes sociales. Entonces, a partir de publicaciones que va generando sus contactos o sus amigos del mundo. Bien, Javier. No, me interesaba también sumar algo a esto que tiene que ver con el tema de desconexión digital, ¿sí? O sea, estamos ahora en pandemia, aislados, y bueno, nuestro único canal son, en definitiva, los dispositivos digitales para comunicarnos con otros. Ahora,
ir pensando, ya por suerte en otras latitudes, inclusive acá en Argentina se estuvo debatiendo la semana pasada o la anterior, es fundamental que empecemos, ¿sí?, a veces también plantearnos, bueno, ¿qué momento vamos a desconectarnos digitalmente para poder conectarnos con el otro de cara a cara? Conectarnos con nosotros mismos, con algún hobby, con alguna afición, con algo que nos guste y que no necesariamente dependa de un artefacto digital o tecnológico para hacerlo, ¿sí? Esto también está bueno y más que nada fomentarlo en los más jóvenes. Creo que las generaciones que vienen atrás nuestro, muchos los tienen bastante claro. Escuchaba algunas charlas en el campus y es muy interesante. Y esto que hablamos de la privacidad inclusive, ¿no? Y de la huella digital, porque no es lo mismo quien está emprendiendo y tiene una pesada huella digital en la red, va a estar más desfavorecido que aquel que tuvo un poco más de cuidado de preservar su privacidad en línea, ¿sí? Claro. Bien. Bueno, hemos dejado varios temas muy interesantes planteados. La verdad que, por supuesto, agradecerle al Campus Party y a todos nuestros especialistas. Y los pueden buscar, ¿no?, en Argentina Cibersegura y con sus nombres para seguir haciéndoles consultas y seguir aprendiendo. Volvemos a agradecer a Silvina entonces Tantone, profesora de informática y especialista en educación y nuevas tecnologías, al señor Luis Lubeck, especialista en seguridad de la información y docente, y a Javier Lombardi, especialista en seguridad de la información y concientización. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Muchas gracias, Nacho, por tu calidez, y a Turner por acompañarnos en seguir generando conciencia acerca de estos temas. La verdad ha sido una muy interesante charla. Remarco, gracias a Turner, gracias a Argentina Cibersegura, gracias a todos los que estuvieron del otro lado, tanto de Argentina, de Uruguay, de Paraguay. Realmente ha sido un muy lindo momento. Mi nombre es Nacho Girón, nos encontraremos en otra oportunidad. Hasta luego, chau. Buenas tardes. Si tenés entre 18 y 31 años, abrí tu cuenta gratis y online y sacá tu tarjeta de débito You con ahorros pensados para vos, seguros para la bici, celu o instrumentos y mucho más.